La nueva religión, la nueva Babilonia es la nueva religión. Quiero comenzar esto dándole un agradecimiento grandioso a una gran amiga y pastora, que mañana posiblemente tengamos una sesión, Katy Bula, y porque es de las mejores que hay en la calle 68, de tantas grupos religiosos que hay por ahí, es de las mejores pastoras y verdadera cristiana. Pero este tema de la nueva Babilonia, la religión, me lleva mucho a andar por los caminos del análisis de la gran confusión que existe en la cuestión grupuscular religiosa. Por ejemplo, yo analizo y me doy cuenta, porque tengo tantos amigos. Por ejemplo, yo estuve viendo un pastor internacional, de unos amigos evangélicos que me invitaron, y hay una semana de campaña y estoy asistiendo. Es un gran predicador. El hombre es profesional de radio, tiene programas en televisión, tiene psicólogo, etcétera, etcétera. Pero yo analizando aquí la cuestión de la historia crítica de la psicología. Y cuando me toca analizar como escritor y como pensador, un momento en la historia de la humanidad que se conoce como la decadencia del mundo antiguo y la búsqueda de una superior calidad de vida, unirlo con la ruina del mundo antiguo y el dominio del pensamiento teológico. Cuando aparecen los grandes padres de la iglesia, San Agustín y los últimos pensadores de Oriente, y que eso nos transporta a lo que se conoce como el mundo moderno, donde aparece la revolución de la inteligencia. Y de ahí el hombre pasa al siglo de las luces, hasta que llegamos al hombre de la burguesía y a los ideales modernos. Y entonces viene una psicología de alienación, y luego podemos enfrentarnos y estar ya en el tiempo de los fundamentos de la psicología del futuro. Y analizando esas cosas, yo me doy cuenta de que la gran confusión en nuestra Babilonia actual no es más que la nueva Babilonia, y es la religión. Yo llego y empiezo a escuchar la presentación del gran predicador internacional con el locutor. Tiene programas en televisión en California, ha viajado de avión en avión, pero llega un momento en que el hombre presenta a su esposa, desciende de los mayas, de los antiguos mayas, de esa cultura que una vez le hablé y que deja un libro sagrado llamado el Popol Vuh, y que un maíz crece tan grande como un hombre, y que sin embargo su lengua es el quechua. Y como les expliqué, el quechua era la lengua antigua de muchos aborígenes, entre esos los mayas, y dejan ese libro sagrado, y ella habló en inglés y habló en quechua, y él se presenta, pero llega un momento en que su gran predicación, que nos deja todos atontados, llega un momento en que yo veo que se puede chantajear fácilmente a Jesucristo, porque según el testimonio que le llaman de una gran convertida, yo estaba al lado de una señora que tiene años de estar ahí, que me invita siempre. Yo por educación asisto, y nunca rechazo a las cuestiones teológicas y religiosas o una cita de los amigos. Por eso tengo tantos amigos evangélicos, pastores, pastoras, etcétera, que se enfrentan muchas veces con un sacerdote llamado Toro, y que casi ninguno de ellos le resiste unos minutos, 20, 15, 35 minutos, porque él lo desarma. Y lo mismo sucedía con el padre Linero. Pero a mí me extraña mucho que a la entrada de la puerta discutían unas señoras ya de 30, 40, 50 años en el adventismo, que es una hermana del testiguismo jehovasista, y tienen la misma esencia y se creen que la una depende de la otra, aunque tuvieron diferentes fundadores, Russell y el otro Miller, algo así por el estilo.
entre la profetisa Elena de White. Pero grandiosa y maravilloso estar ante un rato ante la palabra de Dios, su cosa. Pero cuando uno es analítico, como el profesor Ferreira, y que todos me ven, estaba con una camisita normalita y zapatico sin media y cosas, y me dice al señor del lado, pero él va a sacar gente ahora, sal. Y lo mismo el muchacho atrás. Yo dije, no, pero usted no sabe que yo tengo más de 30 años, he conocido el Evangelio, soy maestro bíblico y fui bautizado simbólicamente en un gran lago como donde bautizaron al mismo Jesucristo en el Jordán, y por un gran hombre llamado precisamente Juan, que era el líder del refugio divino, donde uno estudia maestría bíblica y bibliología, y por eso esto es una cuestión de voluntad, le dije a la señora, y por eso salgo cuando yo crea, pero a eso es salir ahora para luego irme a bautizar, porque ahí bautizan el mismo día, los días. Está contra mi voluntad. Y seguí creando, permítame, ¿qué dice aquí que en la Biblia? Entonces veo cuando ella en su discusión dice una a la otra, pero verdaderamente que los que tienen una gran fe son los católicos. A veces hasta más que nosotros, que nos andamos por normas y cuestiones, precisamente porque ellos, aún creyendo y estando en todo lo que nosotros decimos el charco de la vida, que son cuestiones que tienen que ver más con la pequeñez del espíritu y la conducta del individuo y la psicología, ellos sienten en su fe que ese gran hombre que salvó, ese Dios que descendió, abrió sus brazos, le salvará, le dará luz a su espíritu en las tinieblas, después de muertos, como hizo y le dio luz al ciego, creo que fue Bartimeo, y como hizo con el endemoniado Gadareros, si es que dicen que ellos tienen demonios, muchos demonios los católicos, pero tienen una gran fe. Por lo tanto, yo he escuchado esa conversación y he sentado, analizo que verdaderamente la nueva Babilonia es la religión. Llega la confusión en que le présteme su Biblia, y me la presta y dice Emmanuel, así como dijo una muchacha que una vez cuando yo dije que era Emmanuel, ella dijo, no señor, es Emmanuel. Entonces yo le dije, hay un Emmanuel que es Justo Can, que creo que se lo di en una clase, y Emmanuel el bíblico, que está allá en Isaías 7, 14, algo así por el estilo, pero que ahí nunca menciona que él vendrá de una virgen llamada María, simplemente de una doncella, de una virgen, pero ¿cuántas vírgenes preñadas no habían en Israel? Por lo tanto, no hay una especificación, y que además la una dice Emmanuel y la otra Biblia dice Emmanuel, y quién sabe cuántas más dirán otra cosa, pero que no teniendo en cuenta eso, y que eso significa Dios con nosotros, otros dicen Dios entre nosotros, entonces nace una gran confusión. Primero porque el ungido, el Cristo, que significa en hebreo Mesías, es Salvador, Jesús Salvador, pero en ningún momento dice que es Dios. Por lo tanto, nacen ya las cuestiones de los padres de la iglesia muchos siglos después, y la cuestión de Constantinopla, la oficialización del cristianismo, pero que hoy a la luz del siglo XXIII, esa confusión que se llamó Babilonia en la antigüedad es la nueva religión, porque no hay acuerdo entre todos. Y sin embargo, esas señoras hablando en los pasillos dicen que debe ser grande la fe de un católico, e incluso más que la de nosotros, decían ellos. Yo no decía nada, pero sí me llama la atención cuando el gran pastor, predicador internacional, hay mucha gente que después de tener carreras profesionales no han logrado dinero, no han logrado nada, ni se han sentido exitosos, han muerto en la borrachera, en el vicio, y con sus pocos de cartones y títulos de psicólogos, de arquitectos, de médicos, etcétera, etcétera. Y una vida de artistas como Nelson Ney, y todas esas cuestiones destruidas en la cocaína y la cosa. Pero sin embargo, ese pastor, después de un testimonio, él dice el siguiente testimonio, que yo lo veo como un chantaje a Jesucristo, a Jesús. Una mujer, estaban hablando del tema del suicidio, una mujer se va a suicidar, y en ese momento en que ella se va a suicidar, le dice, Dios, si tú existes,
dame el número del teléfono de un pastor y yo no me tomo el veneno. ¿Cómo se le dice al Hijo de Dios o a Dios hecho hombre o a un hombre llamado Jesús, que en una parte dice Emmanuel y en otra dice Emmanuel, pero que no especifica el nombre de una doncella, pero sin embargo se dice que es el ungido, el Mesías, el Cristo en hebreo, y que se ha tenido como un Dios en la tierra? Entonces, al nacer eso, que una dice que es Emmanuel, otra es Emmanuel, y hay muchas cuestiones así difusas en la Sagrada Escritura, la raíz de la Escritura es de salvación. Sin embargo, él dice en un momento, y esa mujer le dice, si no me da el teléfono de un pastor, yo me enveneno. A mí eso me sabe a chantaje a un ser superior y de Dios. Pero sin embargo, el buen Jesús le dio un teléfono, y el teléfono que le da ella llama, y era precisamente el pastor que estaba predicando, que iba en un carro desde Florida a California. Y ella llamó y dice, no, pero yo estoy saliendo y voy en carretera manejando carro, pero sin embargo, ella era el que estaba necesitando, ahora ya no me tomo el veneno, y se salvó. También hay cosas como, por ejemplo, que se le achaca a las oraciones la salvación de una persona. Pero los médicos entonces no hicieron nada. O sea, se salvó Ana María, Ana Delia, Ana Fuente, Ana Patricia, Josefa, María. Se salvó porque gracias a nosotros rezando y orando y pidiéndole al Señor, ya hoy en día la tenemos aquí entre nosotros. Qué gran testimonio. Entre nosotros está, vela aquí donde está, aquí viene caminando. Y ya la tenían en UCI. Entonces hay como un manejo de la cuestión, y que hacían entonces los médicos allá, no hicieron nada. Fueron las oraciones las que la salvaron, y porque no la llevaron precisamente a un centro religioso, la colocaron en una silla y empezaron a orar toda la noche, y ya se hubiera salvado de su cáncer, de su o de su cuestión. Entonces hay como un reconocimiento y un atribuirse, dándole positivismo a unos terceros y no a los que actúan en determinada cuestión de salud. Entonces, en ese sentido ha caído el mundo moderno en un confusionismo religioso. Se atacan unos a los otros, pero sin embargo dicen que aquellos que están con Satanás son los que tienen gran fe. Y las Biblias tienen cosas distintas. Por eso cuando le di la clase de Artemis y Diana, le dije que en época de Nerón, por allá 51, 52, 54, Pablo hizo algunos viajes, y Pablo dio en alguna Biblia dice Artemis, en otra dice Diana. Pero Pablo no ha podido conocer a Artemis sino a Diana, porque era la diosa cazadora de los romanos, y Artemis pertenecía a la antigua cultura de los efesos, que era una diosa que ellos adoraban, que era diosa de amamantar a los niños, o sea, de fecundidad, y tenía tetas por todos lados, mientras Diana tenía un arco. Pero hay un momento en que la cultura griega y la romana, cuando la cuestión de la legalización y Oriente se divide en dos, Roma oriental y occidental, y llega la cuestión de Constantinopla, Constantino, la legalización se toma de los dioses griegos y se toma de los dioses romanos y se unen. Ahí posiblemente en esa relación nació que le llamaron a Diana Artemis, y por eso en alguna Biblia moderna aparece Artemis, cuando Artemis no podía existir, porque Artemis murió 346 años antes de Jesucristo, y Pablo conoce a Jesús 20 años después de la muerte de Jesús. Por lo tanto, Pablo no tenía ni idea de aquello, pero sí pudo encontrar a Platero o a el hombre que hacía estatuas de plata en Roma, y que tenía un nombre que ahora mismo no, pero era el que hacía las estatuas de plata, y lo encontró haciéndole a Diana estatuilla para venderla. Y ese hombre creo que se llamó Demetrio, algo así por el estilo. Bueno, de todas maneras eso lo investigan, que ahora mismo se me escapa ese que hacía, pero Pablo no pudo conocer ni a Artemis, porque fue 346 años antes de Jesús que ella asistió.
fue adorada por los efesios, pero en Roma sí se hacían en época de Nerón, 51, 52, 54, que cuando llega Pablo sí podía estar mostrando, haciendo estatuillas a Diana. Este hombre llamado, creo que Demetrio o algo así por el estilo. Bueno, lo investigan porque el profesor Robinson también a veces. Por lo tanto, ahora voy por una reunión, también precisamente una conferencia religiosa. Y quizás mañana la acompañe, querida y apreciada pastora Didier. Didier fue una maestra mía, Katy Bula, que es una gran pastora también internacional y es la mejor que hay en todas las 68, metiendo el Sinaí y metiendo todo el poco de iglesitas que hay por ahí. Nos vemos mañana y si Dios me ayuda para echar algo a la canastica, porque a veces nada más llevo 500 pesos. Ella sabe cultura maya, libro sagrado, vudú, lengua, el quechua, y su libro sagrado donde los maíces crecían como un hombre. Nos vemos en la próxima.